I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Venezuela fue una vez uno de los países más ricos del mundo, pero hoy está en la absoluta pobreza, así que veremos cómo llegaron a eso. La norma general del mundo es seguir una progresión, pero veremos cómo Venezuela pasó en 1973 a producir 3 millones de barriles de petróleo al día, a en el 2020 no llegar ni siquiera a los 700.000 barrones de petróleo al día. Y no es como si esto se hubiera acabado, es que directamente el gobierno no tiene el poder adquisitivo para extraer todo el petróleo de Venezuela. Imagínense que Venezuela tiene la mayor reserva conocida de petróleo en el mundo, pero como un país con tanta riqueza natural terminó endeudado y en la pobreza. Como el país que una vez fue la envidia de toda América Latina terminó añorando hasta lo más básico. Como dije antes, los años 70 fue la edad dorada de Venezuela. Imagínense que la clase media venezolana pasaba sus vacaciones en Miami, y es que en esa época se ganaba dinero de verdad, pues el bolívar tenía un valor equivalente o superior al dólar, nada que ver con su etapa actual. Pero ¿cómo es que el país que posee la mayor reserva petrolífera del mundo está en la absoluta pobreza? ¿Cómo pasó de estar en la cima a la nada misma? ¿Cómo puede ser que Venezuela pase por todo esto si se conoce que países desérticos como los de Arabia Saudita, que poseen una riqueza inferior en petróleo al de Venezuela, están nadando en la absoluta riqueza? Bueno, exactamente esto fue lo que le pasó a Venezuela. Fue un país que pasó a depender solamente del petróleo e ignoró todas sus demás riquezas y las dejó aparte. Los países de Arabia se vieron en una situación diferente. Al ser países desérticos, no dejaron todas sus monedas a un solo recurso. Estos jugaron sus cartas más allá del petróleo, por lo que tienen negocios en todo el mundo. La cosa es que en 1973 los árabes castigaron a los países que apoyaron a Israel en la guerra, y esto incluía a Estados Unidos y algunos de los países de Europa Occidental, por lo que el mercado entró en una crisis inmediata, pues el petróleo es un recurso limitado y finito. Así que de la noche a la mañana el petróleo pasó a costar 1,60 a casi $10 el barril. Fue así que en esta época Venezuela se consagró como el mayor exportador de petróleo del mundo, y ahora sí convirtiéndose en un país verdaderamente rico. Pero aquí tienes básicamente dos caminos: o reinvertir todo ese dinero ganado rápidamente o gastarlo a lo grande. En 1975 el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo creando PDVSA. El petróleo mueve hoy la historia, debemos movernos con ella. Y ahora los petrodólares irían hacia el gobierno, y esto tiene consecuencias negativas y positivas. Las positivas es que ese dinero puede ayudar a los pobres, pero las negativas es que lo que es de todos no es de nadie, y ahora gobernaría la corrupción. Sin embargo, este no fue el único error de este gobierno, pues decidieron cerrar la economía y crear todas las cosas ellos mismos, lo que básicamente, con la justificación de crear más empleo, se pusieron un autobloqueo económico. A ver, esto se le conoce como sustitución de importaciones, donde pasabas a depender de otros países por algunos recursos a crearlo todo tú mismo. Industrial, yo le diría, lo podríamos conceptualizar como aquella versión que pone a la sustitución de importaciones en el centro y la entronización de la política económica. La mesa está servida esencialmente para la sustitución de importaciones. Nos venden todo más caro que afuera con el cuento de que si no, no hay empleo. Sin embargo, tiene algunos problemas. La primera y más común es el aumento de precios, porque antes podías negociar por productos más baratos y rápidos, y ahora los tienes que hacer tú mismo. Y la segunda es la escasez. Yo entiendo que la mayoría va y no entiende esto, pero rápidamente te lo explico. Cuando un gobierno quiere ayudar o hacer algún tipo de inversión, no lo hace como un negocio privado que gasta el dinero en sí mismo. Más bien lo que utiliza es el dinero futuro creando inflación. Así que cuando veas a un gobierno regalando algo, pon dudas, porque posiblemente lo que estén tratando de hacer es comprar tu voto con el dinero de tus hijos, lo que causaría luego el desabastecimiento. Y esto no se puede mirar en un círculo pequeño, porque mientras más personas haya y mientras más grande sea ese círculo,
más se va a ver esta bola de nieve, creando como consecuencia un problema grandísimo, y esto fue exactamente lo que le pasó a Venezuela. Y no crean que esto fue una cosa de un día para otro. Esto se va cocinando durante años hasta que explota. Y no voy a hablar de si capitalismo o comunismo. Lo que yo estoy viendo son hechos. Y una persona a mí me puede prometer que me va a ayudar, pero lo que veo es hambre, miseria, pobreza y desigualdad. Todas estas cosas provocaron una ola masiva de protestas y migración. Y para quien no sepa, la migración es dura y difícil. Un migrante la pasa solo en la mayoría de los casos, no va a tener a los amigos ni va a tener a su padre. Porque en la mayoría de los casos la persona que migra es porque no tiene posibilidad. Y la familia o su círculo social lo da todo para que esa persona pueda llegar un poco más allá. Y no creas que una vez llegado al país del destino vas a tener una vida súper tocha ni nada por el estilo. De hecho, muchos de los migrantes sufren xenofobia y las personas los tienden a alejar por ser extraños. Porra, tem, entendeu? Se não tem governante, se não tem autoridade por nós vamos fazer a nossa autoridade. Fora venezuelano de dentro pra caralho. Es así que funciona a partir de ahora. Y eso sin hablar de los que son deportados después de haberlo vendido todo o los que ni siquiera llegan al destino. Y después de todo esto, después de llevar un país que estaba en la cima a la quiebra total, después de que un país se te fuera a las manos, yo me pregunto, ¿por qué razón estás todavía en el poder? Obviamente todos sabemos la respuesta. No quiero indagar más allá. Hasta aquí el vídeo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?